Un cordial saludo para todos, seamos bienvenidos a este encuentro con Dios y su santa palabra, pidiendo al Señor de la vida y la misericordia que nos acompañe si estamos en la soledad interior o si estamos con nuestra familia, comunidad parroquial o la comunidad formativa. Con esta intención iniciamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos por invocar la presencia del Espíritu Santo, de modo que esta tercera persona divina nos asista con su luz y que su esencia acompañe nuestro ser para entender, asumir, interpretar y vivir la santa palabra que Él mismo inspiró. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura, y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Mateo 16, 13 al 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando a Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos algunos detalles particulares. En el contexto litúrgico, cada 29 de junio, la Iglesia conmemora el martirio de Pedro y Pablo, quienes han sido considerados pilares de la Iglesia. Según así prensa, tan atrás como en el siglo IV se celebraba una fiesta en memoria de los santos Pedro y Pablo en el mismo día, aunque el día no era el mismo en Oriente que en Roma. El martirologio sirio de fines del siglo IV, que es un extracto de un catálogo griego de santos del Asia Menor, indica las siguientes fiestas en conexión con la Natividad de Nuestro Señor: el 25 de diciembre. El 26 de diciembre se celebraba a San Esteban. El 27, los santos Santiago y Juan. Y el 28 de diciembre era la fiesta de los santos Pedro y Pablo. Sin embargo, la fiesta principal de los santos Pedro y Pablo se mantuvo en Roma el 29 de junio, tan atrás como en el tercero o cuarto siglo. La lista de fiestas de mártires en el cronógrafo de Filócalo así lo estipula. La fecha 258 en las notas revela que a partir de ese año se celebraba la memoria de los dos apóstoles el 29 de junio en la Vía Appia ad Catacumbas, cerca de San Sebastiano Fuori Lemura, pues en esta fecha los restos de los apóstoles fueron trasladados allí. Más tarde, quizás al construirse la iglesia sobre las tumbas en el Vaticano y en la Vía Ostiensis, los restos fueron restituidos a su anterior lugar de descanso. Los de Pedro a la Basílica Vaticana y los de Pablo a la iglesia en la Vía Ostiensis. El recuerdo de ambos, Pedro y Pablo, fue más tarde relacionado con dos lugares de la antigua Roma: la Vía Sacra en las afueras del Foro, donde se decía que fue arrojado al suelo el mago Simón ante la oración de Pedro, y la cárcel Tullianum o cárcel Mamertinus, donde se supone que fueron mantenidos los apóstoles hasta su ejecución. También en ambos lugares se erigieron santuarios de los apóstoles, y el de la cárcel mamertina aún permanece en casi su estado original desde la temprana época romana. Para entender la unificación del martirio de los dos apóstoles, se ve desde cuatro ópticas de una historia de amor de Jesús con sus apóstoles que nos pueden ayudar y enriquecer nuestra historia personal y nuestra fe. Primero, una historia de amor donde el pasado no define. Pedro era pescador, Pablo era fariseo. Pedro quizá no tenía la suficiente formación para ser letrado,
pues según algunos no sabía leer o escribir para ejercer su labor como pescador, mientras que Pablo fue formado en las mejores escuelas rabínicas, complementando quizás su formación como ciudadano romano en letras y cultura. Pedro, hombre rudo, manos gruesas, brazos fuertes, espalda dorada por el sol, gran nadador, conocedor de ríos y mares. Pablo, hombre sabio, reflexivo, con voluntad férrea, gran orador y conversador. Pedro, casado, viviendo con su familia, dependiendo de sus labores. Pablo, soltero, hombre independiente, vivía de varias actividades de manufactura. Esos son los perfiles de ambos y podemos decirlo así. Son muchos más detalles que podríamos enriquecer con nuestra investigación personal o comunitaria. Sin embargo, hay un pasado que los marcó. Pedro, con su firmeza y dureza, terco y voluntarioso, se presentó como obstáculo para Jesús. Él mismo lo llamó Satanás, casi que no se deja lavar los pies. Curioso, preguntando, imprudente para decir lo que sentía, fue capaz de negar a Jesús en el momento de su condena, llorándolo amargamente. Pablo, como fariseo estricto y cumplidor de la ley, se encargó de perseguir a los primeros seguidores de Jesús. Aprobaba sus detenciones y los martirios. Aceptaba que se matara a los cristianos. Más allá de un perfil de vida, nos encontramos con hombres que sin lugar a dudas le fallaron a Jesús, cometieron errores, pecaron. Sin embargo, el pasado no los definió. Jesús le dio a cada uno la oportunidad de mejorar, porque el amor lleva compromisos de mejora. Tanto así que Pedro y Pablo anunciaron el Evangelio, dieron a conocer el nombre de Jesús a diversas personas, celebraban la Eucaristía y los sacramentos con sus comunidades, se reunieron para tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Y aunque hubo diferencias entre ellos, su historia la unió el amor hacia Jesús hasta dar su vida por él. Y así nos demuestran que nuestro pasado no nos puede ni condicionar ni define lo que somos. Dios siempre perdona, Dios siempre quiere tu vida y quiere que seas libre, y Él te dará la oportunidad y los medios para que hagas de tu vida una belleza que irradie la felicidad de dejarlo morar a Él. En segundo lugar, encontramos una historia de amor que trae consigo un cambio de nombre. Toda historia de enamorado sabe que cuando se comienza una relación cambia el nombre. Ya no se le llama como ha sido registrado, sino que se ponen unos apelativos porque eso significa para la persona amada. Pedro antes se llamaba Simón, y es algo muy bello ya que Simón hace referencia al que escucha, al oyente, para pasar a denominarse piedra, fundamento, sustento. Y en el caso de Pablo, antes se llamaba Saulo, que significa pedido o deseado de Dios, quien era perseguidor de cristianos. Ahora es Pablo, que traduce el más pequeño, lo más poco. Sin piedra no es posible ninguna construcción. Sin pequeñez, la vida en Dios no toma sentido. La piedra y lo pequeño han sido los pilares de la iglesia que quiso Cristo para quedarse con nosotros. En tercer lugar, esta historia de amor lleva y conduce a una misión eclesial. Pedro, ser pescador de hombres. Pablo, ser la voz de Jesús hasta los confines del mundo. Palabra y red se unen en Pedro y Pablo. Verbo y acción, coherencia y servicio. Ambos fueron conducidos al encuentro con la humanidad. Hoy es una bonita oportunidad para revivir ese amor vocacional que te unió a Dios. Hoy es una ocasión para pensar a qué he venido a este mundo, qué legado quiero dejar, qué quiero hacer por Dios, qué me pide hoy Jesús que haga por Él. Estas preguntas llegan en un contexto donde el mundo necesita a Dios. Hoy que abundan las epidemias y pandemias, que se desatan guerras donde hay crisis políticas, hambre, enfermedad, muerte y destrucción, que se desatan guerras. Hoy que la familia está en confusión, donde el libertinaje y el desamor son las reglas de juego en la sociedad y en la juventud. Hoy que no se cuida ni se acompaña la vejez. Hoy que la indiferencia ante el dolor es más evidente, se requieren nuevos Pablos y Pedros, hombres y mujeres que sin importar su pasado, sus dolores, sufrimientos, errores o equivocaciones, sepan aprovechar la oportunidad de la novedad de vida que trae Jesús. Hoy urgen nuevos hombres, nuevos nombres y apellidos que dejen la huella de Dios por donde transitan. Nombres que lleven amor, fe y esperanza a una humanidad que está al borde del colapso. Y hoy se necesitan personas con sentido de comunidad, que sepan amar y dialogar, encontrar y misionar, orar y convivir en adhesión a Jesús y a su proyecto de reino.
Pero como toda historia de amor, hay un final. Una historia de amor donde la palabra muerte se manifiesta en la cruz y la espada. Por un incendio en Roma en tiempos de Nerón, se culpó a los cristianos de haberlo provocado. Pablo ya estaba arrestado por las persecuciones contra los seguidores del camino de Jesús. Pedro estaba con las comunidades ocultas. Pablo ya escribía en sus cartas con nostalgia despidiéndose de sus hermanos en la fe y alentándolos a tomar su sacrificio como semilla de la persona de Jesús. Pedro se encuentra en la vía Apia con Jesús y lanza la pregunta que ha marcado a muchas generaciones. Quod vadi Domini? ¿A dónde va, Señor? A ser crucificado de nuevo en Roma, respondió Jesús. Ante estas palabras, Pedro deja de huir y se dirige nuevamente a Roma. Pedro fue crucificado boca abajo, ya que no consideraba digno morir igual que su maestro. Pablo fue decapitado, y según la tradición se cuenta que su cabeza rebotó 3 veces, y en esos sitios surgieron 3 manantiales. Sus restos se conservan en Roma. Los de Pedro están en las criptas vaticanas y los de Pablo en la Basílica de San Pablo de Extramuros. En este punto es también necesario pensar si yo estoy dispuesto a dar mi vida por el amor de Dios, si soy capaz de renunciar a mi ego, a mi vanidad, mi comodidad, para derramar mi sangre en el nombre de Jesús y por el crecimiento de la Iglesia. Hoy también se requiere entender que mi fe y mi testimonio llevan detrás una palabra que a muy pocos les gusta, la persecución, y tras la persecución, el martirio. Si no quiero morir o entregar mi vida por la persona de Jesús, mejor no sigas asistiendo a la misa, no vuelvas a acudir a Dios, ni escuches esta lección divina, ni hagas oraciones, porque de nada te sirve cultivar la fe si no eres capaz de pagar su precio. Hoy los cristianos debemos saber que por nuestra fe y nuestro testimonio tendremos que aguantar y resistir burlas, comentarios, multas, injurias y en algunas regiones la cárcel o inclusive la muerte. Por eso el legado de Pedro y Pablo nos animan a ser fieles hasta la muerte, perseverar en el amor de Jesús sin importar la condición que estemos pasando, animar y consolar a los que sufren a pesar de los golpes o decepciones que nos traiga el actuar como Dios lo quiere, asistir y acompañar a las comunidades para que conozcan a Dios y experimenten su amor sabiendo que quizá vamos a tener problemas, empezando por nuestra propia familia. En esta solemnidad, la Iglesia conmemora a los 2 varones con los que Jesús tuvo predilección para edificar su comunidad, y en el Evangelio de hoy vamos a comprender qué significa ser Iglesia, cómo poder conocer y amar a Jesús. Nos ubicamos en Cesarea de Filipo. Dentro del contexto del Evangelio de Mateo, nos hallamos en el culmen de su obra, ya que en este punto el Evangelio se divide en 2 partes. Antes del capítulo 16, la interacción de Jesús se dio con la gente, se formó la comunidad de los discípulos y aparecen los rivales que van a cuestionar e impedir el actuar de Jesús. Después del capítulo 16, el Evangelio se va a concentrar en la formación y capacitación de los discípulos y las constantes disputas con los rivales hasta llegar a Jerusalén. Por ende, este capítulo va a ser decisivo para entender qué pasa con la persona de Jesús, quienes han comprendido su personalidad y misión y quienes se quedan lejos de su obra. Hay algo muy interesante y es que Jesús se lleva a los discípulos a Cesarea de Filipo. Esta ciudad está ubicada a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, situada a los pies del monte Hermón, el único monte donde hay nieve en Israel. Esta ciudad antes era llamada Panias, dedicada al dios Pan, el dios griego que protegía a los pastores y rebaños, y cuyo aspecto físico era el torso y cabeza de hombre con extremidades de cabra, y se le adjudica la creación de la flauta. Una característica de este dios es que infundía miedo. Por eso, por este dios Pan surge la palabra pánico, lo que genera miedo y temor. Cuando Herodes el Grande muere y se reparten las tierras a sus hijos, a Filipo le correspondió el norte, y por ende toma la ciudad de Panias, la embellece y la renombra dedicándola en honor al César. Por ende se llamó Cesarea de Filipo. Actualmente las ruinas de esta ciudad se llaman Banias, como una evolución de Panias. Entonces estamos en una ciudad que cambió de nombre y que era dedicada originalmente al dios pastor y flautista. Esta ciudad era más bella que Jerusalén,
sus paisajes frescos, el manantial que viene de las faldas de la montaña, las edificaciones tan grandes y hermosas, las palmeras, los árboles y la brisa que abundaban en este sitio lo convertían en un paraíso digno de admirar. Jesús se lleva a sus discípulos para que ellos confronten la belleza natural y del poder político, con lo que va a significar su misión. Jesús busca una confrontación en el pensar y el sentir de la gente y sus discípulos. Como un enamorado, quiere saber qué significa Él para los demás y en concreto para ellos. Luego de admirar las bellezas y la fortuna dedicadas al César, al humano divinizado por el poder temporal, Jesús, mirando a sus discípulos, detallando sus miradas y su voz, lanza la siguiente pregunta: ¿quién dice la gente que es ser hijo del hombre? La pregunta no es por él mismo, o no es técnicamente por su nombre, es por la esencia de ser hijo del hombre. Acá se distingue de Marcos y Lucas porque la pregunta no es qué piensan los demás de mí, sino que Mateo la coloca en los términos de su misión de ser hijo del hombre. Mejor dicho, Jesús pregunta para la gente qué significa ser el hijo del hombre. Ellos, los discípulos, le responden que unos dicen que el hijo del hombre es Juan Bautista. Y podríamos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 2, que se dice que es alguien misterioso, ya que al haber muerto se pensaba que había regresado a la vida y por ello actúan en él fuerzas ocultas. Esta figura del Hijo del Hombre, aplicada como referencia a Juan Bautista, dice mucho, ya que se podría pensar que es un nuevo estilo de vida, un camino marcado por el arrepentimiento, por romper esquemas, una adhesión firme y exclusiva a Dios. Ser hijo del hombre para la gente es ir contracorriente frente a las propuestas o ideologías dominantes, es buscar a Dios en el desierto, en la soledad. Hoy muchos fieles piensan que eso es suficiente, que basta con pedir perdón a Dios, que se necesita alejarse de la vida cotidiana y encontrarse uno mismo y con Dios en el desierto, que hay que ser revolucionario para tener una identidad. Pero se olvidan de un detalle vital. Juan nunca se tomó como referencia a él mismo, nunca fundó una obra para sí mismo. Su vida y su misión era preparar el camino para la llegada del Salvador, del Cordero que quita los pecados del mundo. Por lo tanto, esta opinión, aunque es importante y valiosa, no es suficiente. Ser hijo del hombre no es ser como Juan Bautista. Para otros, ser hijo del hombre es como Jeremías, el representante del profeta que sufre. Jeremías fue un profeta nacido en la estirpe sacerdotal, y sus reclamaciones y profecías estaban en contra del sistema religioso corrupto dominante en Israel y en las quejas contra el régimen político que oprimía a los ciudadanos. Por su misión, Jeremías tuvo que sufrir mucho, recibir ultrajes, golpes, destierros, hasta el punto que lo asesinaron. Ser hijo del hombre, tomando como referencia a Jeremías, destaca su fidelidad y amor a su misión. Ser perseverante inclusive cuando el mismo profeta maldice su nacimiento. Ser fiel a Dios a pesar de las persecuciones. Hoy todavía hay quienes piensan así, que el Hijo del Hombre solo vino a sufrir, que no vale la pena ser fieles porque es mejor una vida cómoda que anunciar a Dios si hay peligros o persecuciones, que es mejor asegurar la existencia y no exponerse a peligros para anunciar la presencia de Dios. Sin embargo, olvidan que el Hijo del Hombre va más allá. No sufre porque sea resignación o masoquista, es porque su entrega tiene un sentido de redención y purificación. Por ello, esta comprensión no es suficiente. La última opinión que da la gente sobre ser hijo del hombre es el profeta, esto es, la voz que rompe el silencio. Ser hijo del hombre desde la referencia al profeta es especial, y más en la época de Jesús, ya que desde Malaquías no había vuelto la figura del profeta. Dios no había vuelto a hablar ni dirigir su palabra al pueblo. Entonces, ver en el Hijo del Hombre al profeta es pensar en que Dios volvió a dialogar. Dios rompió su silencio y ahora se comunica nuevamente con su pueblo. Dios ha querido retornar para establecer una nueva relación. Hoy para muchas personas esta interpretación sigue siendo vigente. Muchos ven en el Hijo del Hombre a alguien que solo habla las verdades de Dios, que comunica lo que quiere y lo que no quiere Dios. Hoy la gente solo ve eso, alguien que habla, pero es mucho más. El Hijo del Hombre no es alguien que dice muchas cosas sobre Dios o la humanidad, es la palabra viva hecha carne, es la palabra que da sentido a la vida. Por eso esta interpretación no es suficiente. Hoy podríamos hacer ese mismo ejercicio, preguntar a los demás, ¿quién es Jesús para ti? Y a partir de ahí podrías empezar tu ejercicio misionero y querigmático. Y a su vez también como un ejercicio reflexivo podrías hacer la pregunta, ¿qué dicen los demás de mí?
Aunque no es determinante ni decisivo, sí cuenta mucho cómo te ven los demás, qué encuentran en ti las personas con las que te rodeas, qué piensan, porque si hablan de ti aspectos relacionados con Dios, estás llevando bien tu vida. Pero si no es así, es el momento de empezar a tomar decisiones para mejorar esa imagen tuya y adecuarla desde lo que Dios quiere. Y también en tu oración pregúntale a Dios, Dios, ¿quién soy para ti? Y allí en tu corazón sabrás qué ve Dios en ti. Continuamos con la pregunta directa a los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Una cosa es preguntar sobre otras personas, cuestionar qué dicen los demás, pero otra ya es cuando me piden a mí la respuesta a la pregunta ¿qué dices de mí? Démonos cuenta que la expresión no es hijo del hombre, sino quién soy yo. Jesús ahora pregunta sobre él mismo, quiere saber qué han visto y qué piensan y sienten ellos sobre él. Simón responde, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Simón responde con certeza y claridad, con convicción y profundidad en nombre de todos. Es el ungido porque esta expresión denota la elección hecha por Dios. Ha sido cubierto con el Espíritu Santo. Es el que Dios ha destinado para el cumplimiento de las promesas redentoras hechas desde el pasado. Es el ungido porque su aroma es del Padre Celestial, porque ha sido sellado para que su sangre redima al género humano. No es un ungido, es el ungido, el único, no hay más. Además sigue, el Hijo del Dios viviente. Aunque nuestras traducciones dicen el Hijo del Dios vivo, en el original griego dice el Dios viviente. ¿Cuál es la diferencia? Que el vivo es la condición de tener vida, pero viviente es que vive y puede dar vida. Por eso la mejor palabra es viviente, ya que es la vida, vive y sigue dando vida. Ya se ha dicho en anterior lección que ser hijo es ser igual y semejante al padre o a la madre. Hay características que se heredan y se repiten, por lo que Pedro en Jesús dice que es el Hijo de Dios, es decir, que su ser y hacer es el mismo que es y hace Dios. Por eso Jesús exclama de él, bienaventurado, afortunado eres. La misión para la que hemos venido a este mundo es para ser bienaventurados y felices. La verdadera fortuna está en encontrar la felicidad y el motivo para vivir en esta existencia. Por ello que Jesús diga a Simón, feliz eres, bienaventurado eres, afortunado eres, es porque ya Pedro entendió el sentido de su vida, conocer a Jesús y seguirlo. Hoy, en un mundo que nos vende felicidad en actividades, viajes, bienes, posesiones, se olvida que la felicidad viene de conocerse uno mismo y conocer a Dios. La respuesta de Pedro no es intelectual, es una respuesta existencial. Tú eres el ungido porque moriste por mí, diste tu vida por mí, sin yo merecerlo. Tú le has dado sentido a lo que soy y lo que hago. En ti encuentro la presencia de Dios, en ti encuentro el perdón, en ti amo de verdad. Esta verdad revelada a Simón no lo ocultó la carne ni la sangre, es decir, fue más allá de lo que ofrece el mundo material y la vida temporal, y Jesús lo ratifica. Lo reveló mi Padre que está en los cielos. Como nos damos cuenta, la experiencia del encuentro con Dios no se da después de la muerte, se da en el propio interior cuando vivimos lo que hace Jesús por nosotros. Ahora Jesús se dirige a Pedro. Viene un signo muy bello y especial que es la confesión de Jesús. Tú eres Pedro, Kefas. Tú para mí eres una piedra. Y sigue, sobre esta Kefas. Hay que aclarar que piedra no es lo mismo que roca. La piedra es pequeña, es cargable, se identifica por sus características, pero la roca es inmensa, no se puede llevar por uno solo. La roca de la iglesia es Cristo el Señor, pero la piedra sobre la cual se va a edificar es la vida de Simón Pedro. No es una cuestión de primado jerárquico organizacional, es un primado que atiende a la vida en comunidad. Una piedra por sí misma no hace el edificio, se requieren varias piedras. Por ende, Pedro va a ser esa primera piedra que va a permitir que los demás se reúnan y formen una sola comunidad. Por ello Jesús lo dice en tiempo futuro, construiré mi asamblea, mi eclesia. Pedro es la piedra que permite ser defensa, soporte, pero también firmeza. La piedra ha servido a lo largo de la historia para muchas cosas, como un utensilio, como limpiador, como arma, defensa, seguridad o inclusive como un adorno. Que Jesús le diga a Simón
piedra es una invitación para ver no solamente un objeto de construcción, sino que también se vea esa defensa de la fe, la valentía de testimoniar el amor de Dios y aún más la belleza que trae la novedad de vida junto a Dios. Terminamos con la entrega de las llaves. En el Antiguo Testamento las puertas del Hades eran un símbolo sobre quien arruinaba su existencia. Era el lugar de la muerte, de la nada, donde no hay nada que valga la pena. Jesús, al darle las llaves a Pedro y afirmarle que en las puertas del Hades no prevalecerán, no es una cuestión de fuerza física, sino que habla del impacto del tamaño de las puertas. Si bien la muerte nos espera, y a veces los errores y el sinsentido de la vida aparezcan, aunque haya maldad y pecado, podredumbre y fealdad en las malas decisiones humanas, es mayor el tamaño de la entrada a la iglesia, a la salvación. Ante todo eso negativo y malo, se impone la belleza del amor de Dios, la verdad de la vida humana, la bondad y la misericordia que vienen de Dios, las oportunidades de cambio para una vida feliz. En la vida hay dos puertas. Tú sabrás cuál vas a elegir, pero ten seguro que la más grande y en la que siempre prevalecerá será la que te conduzca a Dios. En cuanto al signo de las llaves del reino de los cielos, evoca al administrador anunciado en el profeta Isaías en el capítulo 22, versículo 22, donde la función de atar y desatar tiene que ver con aceptar o excluir a miembros de la comunidad, afirmar o negar verdades doctrinales y liberar o condenar a las personas de acuerdo a su obrar. La autoridad que Cristo le confía a Pedro es un peso grande, pero es el signo de unidad que garantiza la permanencia de Cristo. Por último, el Evangelio termina con la orden de Jesús: no decir a nadie que es el ungido. No se necesita decirlo, se requiere vivirlo para que la persona lo pueda expresar, no porque otros se lo han dicho, es porque ya lo ha experimentado en su ser. Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que los invito a sumar a estas palabras lo que nace también de nuestro corazón. Cristo Maestro bueno, gracias te damos por el inmenso amor con el que nos llamas. En este momento de nuestra historia, danos la oportunidad de conocerte, preguntarnos en nuestro corazón qué significas tú en nuestra vida. Permítenos confrontarnos en lo más profundo de nuestro ser, para así descubrir también qué significamos para ti. Danos la luz necesaria para que no demos una respuesta llena de ideas o datos, sino que sea la luz de tu Espíritu y lo que el Padre Celestial nos quiera revelar. Danos las llaves de nuestra vida, para que nuestras decisiones sean encaminadas según tu corazón, para que sepamos correctamente qué debemos atar y qué desatar, y de este modo seguir consolidando con nuestra presencia la iglesia que has fundado en San Pedro y San Pablo. Amén. En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Pausa este subsidio y vive tu encuentro con Dios. Contempla tú mismo, confronta quién eres, y con tu comunidad interpreta qué atamos o desatamos. Como síntesis de la lección divina: primero, ante Dios, ¿quién es Dios para mí? Segundo, contigo mismo, ¿quién soy yo? Tercero, con tus hermanos, ¿qué dicen los demás de Dios? Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo ser signo de la presencia de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cuáles son los personajes? En la meditación, ¿por qué aparece Cesarea de Filipo? ¿Por qué Jesús pregunta sobre el Hijo del Hombre? ¿Por qué pregunta sobre sí mismo? ¿Cuál es el significado de Pedro? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí el ser, las llaves, la piedra, la iglesia? Terminamos nuestra lección en las manos de la Santísima Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Dios los colme de bendiciones.
No olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos nuestra lección en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.